Hola, soy Juliana Gebhardt y les hablo desde Buenos Aires, Argentina, en donde vivo. Yo soy Mariana Helbig y hoy les hablo desde Düsseldorf, Alemania. Nosotras formamos parte del grupo Escuchar sin Límites, que promueve la práctica auditivo-verbal en el mundo hispano. Pueden seguirnos en nuestra página web www.escucharsinlimites.com. Desde diciembre de 2020 a febrero de 2021, hemos compartido con ACAPS la serie de webinars sobre telepráctica aplicada a niños hipoacúsicos y sus familias. Compartimos ahora los mensajes claves de las presentaciones. La sesión de telepráctica debe estar bien organizada para que el tiempo se aproveche al máximo. El plan debe pensarse con la familia y enviarse de antemano, mencionando objetivos, estrategias, actividades y materiales. Las actividades que pensamos para cumplir los objetivos de las sesiones deben planearse en rutinas de la vida, lúdicas, sociales y diarias. Solo a través de las experiencias significativas y repetitivas suceden los progresos. Al finalizar la sesión, realizamos la reflexión final junto a la familia. Consideramos que es la parte más importante de la sesión porque es en este momento donde los padres ponen en palabras lo que ellos están haciendo para apoyar y acompañar el desarrollo lingüístico y auditivo de su hijo o hija. Esto valida lo que hacen toda la semana, los empodera y los anima a seguir adelante. Recordemos, lo más importante de la práctica auditivo-verbal se hace desde un abordaje centrado en la familia. Es así como la familia incorpora las estrategias para estimular a sus hijos o hijas en el día a día. Ellos se convierten en los pares conversacionales de sus hijos y la práctica auditivo-verbal se vuelve un estilo de vida. Los esperamos en nuestro Facebook o Instagram como Escuchar sin Límites. Los esperamos.